Muy buenas tardes, nosotros somos la Fundación de Raíces y Sueños San Isidro y nos gustaría conocer un poquito más sobre los árboles y de su entorno. Mi nombre es Valentina de Mera y vengo acompañada con Juan Ramón. Me gustaría también saber sus nombres y cuántos años tiene. Nombre: Plácido Zambrano Cedeño. Tengo 87 años. ¿Nos podría decir los nombres de los árboles que usted conoce? Los que habían cuando era montaña. Sí. Sí. Aquí había matapalo, uno que le llamaban puco, otro que le llamaban zapotillo, otro que le llamaban sangre. Todos árboles que habían de antes. ¿Qué más árboles se acuerda? Había jigua, eran todos los árboles que habían de antes. También nos podría decir de los árboles que también sean frutales. De fruta: naranja, zapote, mandarina. Aguacate todavía. Y más árboles así que se usaban, por ejemplo, para... Las construcciones de la Para- casa. Laureles, jigua, cedro. Sí, todos esos árboles son que se ocupan para la construcción de la casa. Bueno, ya irá saliendo alguno más, pero vamos con ellos y luego pues si sale lo anotamos. Claro. Vamos por orden y sobre cada árbol pues las preguntas que tienes ahí. ¿Nos podría hablar sobre el árbol matapalo? Un poquito más para conocer en qué se utilizaba, si era árbol de frutas o no. El matapalo se ocupaba también para madera. ¿Qué tipo de construcciones hacía con el matapalo? Para forro de las casas. ¿Cómo era ese árbol? Descríbanos cómo era el matapalo. El matapalo era un palo grande, alto, grandote. Por eso, eran semejantes árboles. Grueso. La majagua también eran veteadísimas para arriba. La majagua sí le ponen. Ya lo pongo. ¿Y el matapalo en qué parte se daba? ¿Dónde se...? Ah, sí, cuando era montaña. Montaña. Esto por aquí era pura montaña. Y se sembraba arroz. ¿Se sembraba arroz donde había matapalo? Sí, pues se tumbaban los árboles, se tumbaban, había un desmonte. Ah, Y ahí se hacía. Se sembraba arroz. Por aquí cosechaba el arroz bastante. o sea, ¿usted de qué comunidad es? ¿O dónde nació? Aquí en el río que le digo yo. El río Capaperro. Capaperro. ¿Y ahora cómo se llama ese perro, o ese río? Así mismo. Así mismo le siguen llamando. Sí. ¿Y allá había matapalo o aquí en Santa Teresa? Desde abajo, desde el río. Desde el río había todo esto por aquí, era puro matapalo, grande. Pero grueso. ¿Por qué tiene el nombre de matapalo? No, pero así tenían el nombre. Así le tenían el nombre ya más antigua. Pero creo Matapalo. que se ponía en otro palo. ¿Cómo era que...? Sí, se liaban también. Se ¿De liaban. dónde salía? Se liaba, en otro palo se liaban. Había uno que se liaba. Y otros que eran más veteados solos. Y Y le mataba le mataba al otro. al otro. En mata de cade, así. O sea, por ejemplo, ¿en qué palo se ponía? ¿En un En mata de cade. mata de cade? Que eran altotas las matas de cade. Por ahí iba. Leando hasta que se hacía grandísimo y se hacía dueño de ella. Y el otro y el... Era pura pata. Por mí. Que habían de dos calidades. Había dos calidades de matapalo. Sí. ¿Cómo era? 3 calidades. 3. Uno llamaba poco, el otro le llamaba
Matapalo y el otro, no me acuerdo cómo se llama el otro. Ese no es el higuerón, no, Higuerón. Sí lo conozco, pero es otro. No. ¿Qué ya le cogió a Ratebali? Un ratoncito. ¿Y a dónde se lo cogería? No lo hemos visto. Que se divierte. ¿Y cómo era? O sea, dice que había 3 clases. ¿Cómo era cada uno? ¿Qué diferencia había? Desde que uno nomás era una sola pieza, pero el otro era pura pata. Ah, Te va pata por donde quiera, y unos 5 metros. ¿Y envolvía el árbol o de qué manera lo mataba? Sí, lo mataba. Así era ese árbol. Se llama matapalo blanco. matapalo blanco. Y el otro se llama matapalo polo. Matapalo polo. Polo. ¿Y qué diferencia era? Ese era de una sola pieza nomás, gruesísimo. Ese se ocupaba por madera también. ¿Y cuál se usaba para madera? ¿Los dos? No, ese matapalo blanco no. Ah, ese no. Ese no sé. Todavía nacen por ahí matitas, no sé. ¿Pero para qué? Ese no se usaba para nada. No, ese no. ¿Y el otro sí? El otro sí. ¿Para qué? Habían matapalos gruesísimos que daban más de... Una sola pieza daba hasta 400 tablas. Eran altotes, grueso que era. Y el otro palo que mataba lo dejaba en nada. No servía para nada. Y él se seguía desarrollando. Seguía echando pura pata. Pata y pata echaba por donde quiera. ¿Cómo era la reproducción del árbol matapalo? ¿Cómo se reproducía? Solito se crecía. Y ya como nacían ahí. Como era montaña, que era donde vendían las semillas. Ahí nacían. ¿No sabe cómo echa el matapalo, cómo echa la semilla o de dónde le sale la semilla? No se le veía semilla. Ah, no se le ve. No. Solo nacen nomás. Pero ¿y si yo quiero sembrar un matapalo, cómo se puede hacer? No sé, no tengo ni idea cómo se siembra, pero de nacer nacen, porque aquí abajo todavía hay. Sí, nacen, todavía nacen. ¿Y no se puede coger una plantita, algo? No sé, yo creo que no. Aquí en la finca de Basurto también hay uno, pero enorme, ese sí está grandísimo. Sí. Y ahí todavía cierto en el dinero de Pedro Nevares. Ahí hay un semejante matapalo. Ese sí Del es que le digo yo que es matapalo, pura pata. Aquí. Ya. Sí. Ahí hay uno grandísimo. pero no sé cómo se reproducen, porque aquí abajo hay uno que está naciendo, ya está bien grandecito, pero solito ha nacido. No se le ve semilla. O sea, no se le ve semilla al árbol. No. No, Ahora, nacerán así plantitas de lo me que... imagino que sí. Ahí sería de coger una de las... ¿Cómo se sabrá de cuando pequeño? Ya a medida que va creciendo vemos que es matapalo porque se va liando entre los otros árboles. Claro. Ah, ya va haciendo la matanza. Va creciendo y va haciendo la matanza de los árboles. Por eso sabemos que es matapalo. Ahí mientras cualquier... Ah, Y el así. que digo que llama zapotillo, pues se crecía altísimo también. Zapotillo. Derechito, no tenía que una rama. Era largo. Ah. Oiga, y ha dicho que se sacaba tabla del matapalo El matapalo polo que le llaman. polo. Es buena tabla. Las tablas eran bien anchas. ¿Y para qué era esas tablas? Para piso. Valían para piso de casa. De la casa. Forro de la casa. Ah, y forro. Sí, era bueno ese palo. Ya. No salió 2 clases. Digo que una pieza daba 400 tablas. Tablas. Una sola pieza. Que eran demasiado gruesos. Ya. A ver, usted parado no lo alcanzaba de arriba a tocar, arriba, donde llegaba el palo. Pero que ya lo tumbaba. Aquí no tienen ninguna obra así que sea de este matapalo. No, Aquí no. aquí pura jigua y cedro. ¿Cuál es esta madera? Jigua y cedro. Jigua y cedro. Vamos con este. Zapotillo. ¿Nos podría hablar un poquito más sobre ahora el árbol zapotillo? Para saber los conocimientos. El zapotillo ese no lo ocupaban para nada. ¿Para nada? No, ¿Pero cómo era ese árbol? él hacía tabla, pero era como para el encofrado. Cofrado. Y también nos dice que era alto, largo. Alto, sí, altísimo. ¿Sí? Como era montaña, ya tenían donde crecer, donde desarrollar. Pero para algo será bueno ese árbol. Ay. Y pues, Todo lo que se da en el campo es bueno para algo. aquí todo esto era pura montaña.
¿Cómo era? ¿Dónde crecía? ¿Dónde nacía ese árbol, zapotillo? Ese sí echaba semilla. ¿Echaba semilla? Sí. Ese sí echaba semilla. Una vainita así grandecita echaba. ¿Cómo era la semilla? Era grandecita así. Y eso se puede sembrar. Ya no se podía, pero ya se acabó, ya no hay a dónde. ¿Usted conoce aquí algún zapotillo por esta zona? Ya no. No, Era ¿eh? cuando era montaña. Lo tumbábamos todito. Ah, lo tumbaban. Pero en algún sitio tiene que haber zapotillo. No, Y matapalo sí hay todavía. matapalos sí hay por ahí que están creciendo. Hay que estarlos mochando, que saben dueño de la planta. ¿Y zapotillo por qué es? ¿Tiene algo que ver con el zapote? No, ¿Por qué será El nombre era así, zapotillo? ¿Alguna relación con el zapote? Ese sí no conocí yo. No sé. así le llamaban. Zapotillo. ¿Y cuándo sale la semilla? No sabe. No. Y ya no hay tampoco donde coger semilla. Ya no hay, ¿no? No, ya todo es finca. Ya no se encuentra el árbol ya. Ya no. Pero las zonas que es montaña, bosque, Para abajo del río tal vez, papi, porque ya todavía es montaña eso de ¿Para dónde? debajo del río por donde ustedes vivían. Tal vez por allá puede ser que haya, ¿no? Nosotros vivíamos usted primero. nació, abajo del río. Esta finca era de abajo del río Paperro hasta aquí. ah, Y allá sí es montaña todavía. junto al río. Allá los criamos nosotros en el río Capaperro. Y allá, el que viene de San Lorenzo. El río, la primer creciente. Bajaba harto camarón. Camarón. Tirada para abajo. Y cogían camarón. ¿Eh? Con un bajío. Se iba la familia a agarrar camarones. Ah, Se iba la familia a coger camarones. ¿Cómo cogían el con camarón? un bajío. Con bajío. Ahí ponía el bajío en la corriente de ahí. Pero ¿cómo es el bajío? ¿Qué es? Que yo no sé. No sabes. Era así como un arco así bien bonito, ahí como un palo. Y acá lleva tejido como atarraya. Y para abajo lleva un fondo. Ahí se encierran los camarones. Cogíamos bastante. Antes había camarón, no los mataban. Ahora los matan. Con veneno. El camarón. Sí, les ponen veneno y los matan. Era lindo ese río coger camarón. De noche nosotros íbamos a mariscar, de noche con candil. A puro machete nomás. Rapidito estaban 5 libras de camarón. 5 libras. Ya teníamos para la... ¿Y cómo? ¿Con al otro día. con el bajío o a mano? No, ¿Cómo? A machete. ¿A machete cogían el camarón? Sí. Ahí iban corriendo así, ya le pegamos el piquete y lo cogían. ¿Con qué se alumbraban? Con candil. Candil de un canuto de caña. Así largo. Le ponían una mecha ahí y le echaba queroseno. Saludable, lejísimo. No tenía conocimiento Ahí de están las candil. culebras, cuando quedamos las culebras venían. Abajo. Venían culebras por el río. Topa muerta culebra. Horrenda, que. ¿Usted ha visto muchas culebras? Sí. Yo ya te digo. Susto con las culebras. ¿No lo han picado nunca? No, ¿Y alguna persona cercana o familia? no tampoco. Mi papá se fue mordido una vez. Sí, su papá. De antes no se usaba botas ni zapatos, nada. Se trabajaba así nomás, ya limpio. Donde cogíamos hasta 35 culebritas. Nadie usaba zapatos. Y todavía en zonas que había bastante pues, caña. había culebra. Y también caña. Y la caña tiene unas espinitas que hincan. Y más esos ríos que son forrados de caña. Sí, ay, el río era peligrosísimo. Y ahorita que es montaña, ¿qué? No sé, está perdido de montaña ya por todos los lados. Ha de haber harta culebra. ¿Y la que le picó a su papá se curó? Sí, se curó. ¿Cómo se Pero curó? una chiquita nomás de corta, como recién nacida. Ahí son más venenosos. Eso, sí. Sí. ¿Pero alguien le hizo algún Había gente remedio? una señora que curaba acá en 9 de octubre. ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? Mariana Macía llamaba. Ella le curó. ¿Ella le curó? ¿Y no sabe con qué? No sabe con qué sería. Ya han habido curar. Todavía hay curandero culebra.
Ahora nos gustaría saber sobre el árbol sangre. Los conocimientos, cómo era el árbol, si tenía semillas, en qué tipo de zonas se daban. Ese echaba semillas. El árbol veteado grande, también para madera, buena madera. Buena madera el árbol. Se llamaba sangre. ¿Por qué se llamaría sangre? ¿Tenía alguna cosa así? Usted lo picaba y tenía como sangre. Echaba una gotita como sangre. Echaba una gota. Sí. ¿Y ese árbol todavía hay por aquí o ya casi ya no se encuentra? No, ya no. No, será cuando era montaña. ¿En qué parte se daba? ¿En la montaña? ¿En el río? En la montaña, por aquí, todas estas partes. ¿Tenía semilla el árbol? Pero era salteado, no había mucho. A lo lejos se encontraba. Entonces la semilla que se encontraba casi era escasa. Sí. Así eran esos árboles. Cuando era montaña era lindo. ¿Y la madera cómo era? La tabla, La tabla era bien rosadita. rosadita. ¿Y para qué se usaba? La buscaban también para madera, pero no sé en qué lo ponían. ¿Pero casas o muebles o qué se hace? No. Yo no he visto mucho de sangre. Sí, sangre le llamaban. No había mucho, salteadito. Salteadito. En cambio esa potina hacía por donde quiera. Potillo, matapalo. Pero es curioso que el árbol bote sangre. Sí, botaba sangre. Era bueno para remedio, buscaban eso. Para remedio buscaba el árbol. Sí. ¿El de sangre? ¿Sí? Y es la sangre de grado que andan vendiendo. Claro. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Sangre de drago es el sangre. Así ha sido. Pero ese es bien bueno Es que yo anduve por allá por el Molaute, por allá estuve en una montaña también que anduvimos trabajando por allá. Allá había bastantísimo de sangre. Había copal, había otros que le llaman colorado. ¿Y para qué utilizaban ese remedio de la sangre de Yo dragón? no sé para qué sería. Les recetaban eso para remedios. No sé por qué. Usted no sabe para qué era la sangre de drago. Dicen que es para el cáncer, Cáncer. Y para la úlcera. para la úlcera, cáncer, gastritis. He escuchado que es para eso. Yo tuve úlcera y tomé bastante sangre de Sí, drago. toma. ¿Sí? Pero aquella la traían del oriente, me parece. Sí, para allá sí hay bastante. Allá sí hay todavía bastante. Para Papa el Molaute, donde yo estuve también hay bastante árbol. Era un frasquito así y era bueno para la úlcera, Utilizar heridas también. para heridas. Y había que tomar una gotita y yo no leí bien y me tomaba una cuchara y me raspaba hasta el estómago. Y digo, qué áspero es esto, hasta que leí bien y hice una gota, bueno. Pero me hizo bien para la úlcera. Ah, Pues qué pena que no haya, habría que localizar para tener algún árbol. Tiene que haber en alguna parte de por aquí. por aquí no hay. No hay, ¿eh? No, foto de finca. Pero hay partes de montaña todavía. ¿Qué da más, en las partes altas o bajas, por ejemplo, en la sangre? Un parque bajo. Baja. Sí, porque por aquí yo no me conocí uno que había por acá. A uno solo. Cuando era montaña bonita no me conocí yo. ¿A dónde Ahí lo había? picamos. Allá por donde la Teotista, por ahí para abajo. ¿Dónde Ahí quedó. Teotista? Una hermana mía. Ah, Teotista es hermana de usted. Sí. Hasta por ahí había uno. Era grande. ¿Y qué pasó de él? No sabe. Ay, aquí era él. ¿Qué lo harían? Ya no me acuerdo qué pasó con él. Lo hicieron un tabla tal vez. Tabla también Sí, son hacía. derechitos. Yo estaba muchacho pequeño, yo lo picaba para ver chorrear la sangrecita. ¿Y cómo salía esa sangrecita? Como sangre. Como gota. Rojita. Rojito. Así era ese palo.
O sea, cuando sacan esa sangre de drago, ¿de dónde la sacan? Del árbol, ¿Pero de la madera o de de la la...? madera. De la parte, como por ejemplo el zapote le pica y ahí sales de la parte afuera de Sí. la cáscara. Ahí le pega el Ahí sale la piquetito, sangre. ahí chorrea la sangre. Como la resina esa, como el caucho. Como el caucho, así. Como el caucho. Como el caucho. Así sale sangre de drago. Y buen remedio. No hay remedio. Hay que localizar un árbol, por lo menos, para tener... Nosotros ahí en la fundación tenemos una finca que es bosque y quisiéramos poner que haya pues de todo, algún palo para... Claro. Si algún día sabe de este árbol o alguna semilla, nos dice. Ahora vamos a empezar con el árbol de la jigua. ¿Para qué se utilizaba? Si era bueno para hacer casas. La jigua es para el piso de las casas, es bueno, para forro, para hacer guitarra. ¿Cómo es La eso? forja, ha sido buena para hacer guitarra. La Yo no jigua. sabía, la jigua. Pero no todas jigua, hay dos clases de jigua. Una que es bien amarillita, Y la otra. la otra es blanca. Y aquí vinieron a comprarme para hacer guitarra, y salió uno que estaba aquí. Era medio corcovado y nunca lo cerraba. Y llevaron para hacer guitarra. Dos como 4 pedazos. Y es bueno para guitarra. ¿Cuál es la diferencia entre la jigua amarilla y la jigua blanca? ¿Qué hace? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna diferencia. Todo es bueno. Ahora, Toda es buena. yo tengo aquí en el piso, tengo una. Estaba tan sanita, ya tienen tiempo. Ya estaba. De jigua. El laurel más bien se apolilla un poco. Pero la jigua no. No se da. La jigua no se apolilla. El laurel sí ya con el tiempo ya se va bromando. ¿En qué tipo de zona se da la jigua? Digo, por aquí ha habido bastante. Toda esta parte por aquí yo he tenido bastante higos. Un poco vendí, otras hace ramos. ¿Y cómo es ese árbol? ¿Grande, pequeño? Grande, Grande. alto crece. Así como ese que está allá. Ese que está ahí es caoba. Ese es caoba. ¿Y jigua queda por aquí algún árbol? Iba por aquí, parece que por aquí no hay. Una que estaba aquí ya la tumbaron. Lo tumbaron. Para el otro lado, está lejito. Allá sí tengo. Por allá tiene. Por aquí no hay. Y no sabe cómo sale la semilla de la jigua. No. No le he visto semilla. Tiene que tener semilla en alguna... O nacerá libre por ahí, pero tiene que caer de algún sitio. Así manda así solito. No les he visto semilla. A veces es un misterio cómo nacen los árboles. Pero como es pequeñito, igual, pues, pero que se podía coger la plantita pequeña y sembrarla. ¿Cómo se conocerán las plantas así cuando son pequeñas? Son pocas las que se conocen. ¿De qué? Cuando es pequeñita la planta, ¿se puede saber de qué árbol es? No. Ya decir, no la he visto pequeñita. Es cuando la he visto ya grande. Ya son grandes, claro. Lo que decía ella, que puede estar ahí y no lo conoces. Uno puede ver un árbol chiquitito así y uno piensa que es hasta monte y Sí, lo cortan. Lo cortan, ¿no? Y cuando están en montaña solito crecen y ya uno ya los ve grandotes ya. De para acá, para el otro, vaya hacia allí. Moral es lo que me... ¿Cómo? Moral. Moral, sí, he escrito yo El aquí. moral no le he nombrado. Moral. Moral sí tenía yo bastante, ya que todos los vendí. Pregúntale cómo es. Ese sí está pequeñito, se ve. Es buena madera, el moral es buena madera. ¿Nos podría entonces dar a conocer más sobre el moral? El moral sí se encuentra matito. Como son chiquititas.
Se encuentran así cuando uno está trabajando. Ese sí he visto. Y sí nace. Ese sí nace bastante. Sí, el moral es lo que más nace. Y que el año pasado tumbamos uno así que sí que cargaba bastante. Porque hay hembra y macho, ¿verdad? Hay hembras que cargan bastantísimas semillitas. El otro no echa semilla. Al moral se le conoce la semilla. Sí. Pero ahorita creo que no hay semilla ahorita. Ese arbolito de que estaba aquí, que lo cerramos el año pasado, ese cargaba bastante. ¿Por qué tiempo? Aquí hay otro que está ahí, ese moral. Pero él no echa semilla. No son todos los que echan semilla. Ese moral que tengo. Entonces es macho. Macho, no echa semilla. El de allá sí cargaba bastante semillita. Tienen que ver matita. ¿Por qué tiempo se da la semilla del moral? Ah, ¿En qué tiempo se da la semilla del moral? en el invierno, pero me acuerdo en qué mes. Que haya semillita. ¿Y para qué es buena el moral? Es bueno para madera, Buena madera. pero ¿para qué tipo de Para lo que lo quiera. qué colores? Es amarillito. Amarillita. Amarillita la madera. ¿Y vale para casas o muebles o obras? Para todo, o, sí, para todo. Para todo. Lo ocupan. Moral. Moral fino, ¿cómo? No hay un Sí, hay moral fino y moral bobo que le llaman. moral bobo. Ese tienen miedo, el bobo tiene miedo a cerrarlo porque la motosierra se daña la cadena. Se hace Moral como fino, es que lo persigue más. Se daña la cadena en el bobo. Se pone Roma, todo y te daña. ya, es como ¿y los dos valen para madera o solamente el fino? Los dos valen. Pero no, el bobo no lo quieren cerrar. Bastante dura la madera entonces. Será como que se forma como más que dura, que se apelmaza así como que Cera se... puede ser que tiene más. ¿Cuál? Cera puede ser que tiene. Cera. Ah. Porque daña la cadena. Que daña cadena. Aquí ha habido puro fino, moral fino. Ese que está ahí es moral fino. ¿Cuál es el que está allá? Ese que está ahí. ¿Ese alto? Sí. No está de madera todavía. Hay que tomarle foto luego. Y no hemos hablado, pero ¿estos árboles dan algún fruto así para comestible o No. para los animales? No. O- no. Nadie lo come. Nadie lo come nadie. Moral. Morales. Juan. Zapote. ¿Nos puede decir un poquito más sobre el zapote? ¿Ah? Sobre el árbol del zapote. ¿Qué hace? Si nos podría contar más del zapote. Y el zapote, no me... Se siembra la semilla del zapote. Y ahí pronto crece. ¿Es un árbol de fruta o para madera? Es fruta. Ay, que está aquí el zapote. Solo es Este arbolito que está. Ya está cargando. Primer cosecha que vaya a bueno. Tiene unos deditos. ¿Cuál este? ¿Sí? Este es zapote. Va a haber bastante zapote ahí. Echó como unos 10 echó, ¿no? El año pasado. Y ahorita cargó bastante, va a cargar. Está florecito. O sea, todas esas bolitas Sí. son zapote. Sí, ahí va cayendo la florcita y queda el zapote. Ah, que hago. El zapote. Hay que tomar una Ya se foto. siembra nomás. La semilla cuando ya está maduro el zapote. Ah, se siembra. ¿Y cuál siembran? Esta frutita no. No, pues la fruta cuando ya se come. Ah, la fruta. La pepita Ya. se siembra. O sea, que ese sí se puede sembrar fácil. Con la... O sea, que ahora es que florece, en esta época. Sí. ¿Y la madera del zapote vale para algo o no se utiliza? No, yo creo que no. Ujú. No, yo nunca he visto que lo hicieron.
¿El árbol laurel? Laurel sí. ¿Para qué utilizan el laurel? Eso sí nace bastante. ¿Es buena madera? Sí, sí, buena madera. Buena madera es el laurel. La ocupa para barrotes así de la casa. Todos los cositos que tengo ahí son de laurel. Pero para la tierra no aguanta mucho. Pasa. Ahora como unos 3 o 4 años. Para ponerlo de horcón. Ah, para horcón no aguanta. No. Para tablas así de forro. Para el piso. ¿Y hay varias clases de laurel? No. Una no. Laurel, yo he escuchado laurel negro, laurel Sí, pues hay uno que es prieto, le llaman. prieto. Es negro. Laurel prieto. Y el otro es blanco. Y ese echa semilla. Eso sí, que semilla bastante. Aquí hay que mocharlo. Cuando nace. Mocharlo. Nace en almácigo. En almácigo. Allá sí nace bastante. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿cómo Hola. Laurel es el que más se escucha, sí, para las Sí, construcciones. sí, laurel. Y los muebles Para también. cuerdas, para barrotes. Y para forro, la madera, para el piso, todo. Para tiras, para el zinc. Debe ser como suave para trabajar, ¿no? Que no es tan duro, pero al mismo tiempo es bueno. El que es duro es el moral, es duro. El moral, Hasta eso es para más. el clavo. El clavo se dobla lo que ya toca el palo moral. ¿Algo más de laurel? Si no, Pedro. ¿Nos podría comentar un poco sobre el cedro? El cedro. El cedro sí saben hacer bastante. Matitas sí habían, sino que ahorita trabajaron y mucharon. Así habían matitas de cedro. La semilla, ¿cómo la semilla? La semilla no la conozco, yo no digo que ya están abajo nacidas. Ah, Ya tienen un arbolito ahí que les van a meter allá en un pozo que tengo, y mucharon. Habían algunas así ya de grandes. Ahí está el cedro, ese que está allá es cedro. entonces la semilla no se conoce. Ese bota bastante semilla. Ah, La semilla del cedro no se conoce. no, no la conozco. ¿En qué tiempo se da el cedro? Y ya cuando ya me he dado cuenta ya están las matitas así. No sé qué tiempo era que ha visto las semillas. Y este árbol, Tiene que haber alguna matita por aquí que han dejado, pues no mucharon todo. Trabajaron por ahí. ¿en cuánto tiempo está para corte? Dura bastante. ¿Cuánto como mínimo? Sí, que eso que tengo ahí ya tiene como 10 años más. ¿Ya se puede cortar o todavía no? Ya tiene todavía. También hay como 2 cedros, creo. Yo creo que uno más que Más colorado, más... Ah, sí, uno más colorado. Sí. Pues queda este. Y caoba. ¿Nos podría hablar sobre la majagua? Las más aguas era así, nacían en las montañas, cuando era montaña. Desde ahora ya no nace. No hay más ahora. No, cuando era montaña nacía. Ya estaban ahí en la montaña, que de dónde vendría esa semilla. Entonces la majagua casi ya no hay. Las tumbamos y también era buena madera y nadie sabía. Y ahora es que se ha sabido que es buena madera. La majagua. Tumbamos, trancamos candela cuando era de trabajo de monte. Ya los restrojos, se trabajaba y se trancaba candela todo.
Nadie sabía de las maderas que eran buenas. Hasta higo tumbamos, unas lindas higos. Después ya se trancaba candela. Nadie conocía madera. Así que la majagua era buena madera y casi no se usaba. ¿Para qué tipo se utilizaba la majagua? ¿Qué se construía? Para forros así de las casas, hasta para el piso, qué bueno. Bueno, ahora que yo saber yo qué bueno. Cuando tumbamos todo árboles, tierra. ¿La majagua tiene semilla? No sé, cuando nacía, ya estaban nacidas cuando ya le veíamos la montaña, ya altísimo. Pero no se veía semilla. Era grande, la majagua es grande. Altísimo. Yo tomaba unas gruesas, pero eran gruesas. Tenía que hacer tarimas así para tumbarlas porque eran puras bambas. Hacíamos tarimas así para tumbarlas. ¿Con qué? ¿Con sierra? Con hacha. Ya antes era con hacha, ya antes no había sierra ni motosierra. Pura hacha. ¿Con hacha tiraban un árbol grande? Árboles grandísimos. Árboles hasta de 4 días de hacha, en los hachas. Demasiado grandes. Yo les hacía tarima. Ya era más delgado arriba, ya ahí le hacía la boca así, ya le daba el desnuque, lo que ya iba a caer me tiraba abajo. Peligroso. Peligrosísimo. Ya uno sabe para dónde va a caer. Ya sabe. Sí. Pero a veces se viran. Se vira para allá, no, ella me tira para acá. ¿Cómo hacen para cortar los árboles? Se le hace primero una boca grande, ahí, ya para darle por el otro lado, pues ya nomás deja un hilito nomás. Y ahí se va. Yo tuve algunos casos que esos árboles me tiraban unos que no sabían tomar, en ladera. Me tiraron un palo una vez que estaba como unos 5 metros, en el palo que yo estaba tumbando. Se quedó ahí, va hasta abajo, me estaba derecho. Otra vez estaba tumbando uno que ya le llamaban canalón. Y estaba ronzado, pues, luego fue por allá por Santo Domingo. Me dio el contratista y dije, ya, déle el desnuque, dije, porque ya está ronzado. Y nomás le hago una media boquita y le hago el desnuque y se tapea mitad. Y como allá como unos 10 metros se viene esa tapa abajo. Yo caí ahí y el palo cayó. Hizo un hueco en la tierra. Yo no supe nada, me quedé. Ese fue más terrible. Se quedó privado. Sí. Y los que andaban conmigo se quedaron también, fue como muertos. Ni hablar podía. Del susto ahí que le había pasado algo a usted. No, me quedaba hecho plancha ahí. Ese palo hizo un huequísimo y esa tapa de palo. Cerquita donde yo estaba. Eso fue terrible. Sí, pues algunas veces pegué susto con esos árboles. Entonces usted cortaba bastantes árboles. Sí, con hacha. La hacha era más complicado. Sí, eso era todo el tiempo. Con hacha nomás. Anteriormente, si no existían las máquinas como ahora, No, pues no había ¿cómo sacaban las tablas? Cierre de mano. Ahí. Uno abajo, otro arriba. Habían cierre de mano. Tenían una manigueta aquí y abajo. Uno abajo y allá se enseñaban así. Ellas sacaban la tabla. Pero entonces, ¿cómo tenía que tener el palo para poder hacer eso? ¿De qué? ¿Cómo ponían el árbol, el palo, para poder sacar para las tablas? cerrarlo. A tarima. Se hacía una tarima de árbol mismo, de palo. 4 horcones ponía y ahí ponían los palos así, atravesados, y ahí ponían la pieza. Ahí uno abajo, otro arriba. Y, También tuvo que ser cansado de ese trabajo. cansado así, era bien difícil. Yo estuve una vez aprendiendo, pero ay, es feo. El que no sabe se le viene la sierra acá de coger la barriga y le saca las tripas. Sí, se le viene encima. Tenía que coger golpe nomás, cogerla así. Cierre de mano. Y para sacar así la tabla igualita, o sea, para pues que no salga gruesa, Un hilo. un hilo. Ya se le pone hilo. Ya se le mide la pulgada y ya se le pone el hilo. Y sobre el hilo va cortando. Sí. Pero hace falta pulso también. Y así mismo ahorita con las motosierras.
Hay que poner el hilo primero. Ya sale la tabla. Pero más se desperdicia con la motosierra que con la sierra de mano. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Pero entonces para hacer una casa, por ejemplo, que había que sacar 200 tablas, Ay. barrotes, cuerdas. Ay, ¿Cuánto trabajo era eso? Ahí se tiraban unas 2 semanas. 2 semanas. Sacando... Sacando tablas, cuerdas y barrote. Tabla por tabla. ¿Sí? Sí, es difícil era de antes. Mucho trabajo, ¿no? Y Había bastantes pocos aserradores que trabajaban así. Sí. ¿De qué dice? Que si habían pocos o bastantes trabajadores que trabajaban aserrando madera. Poco. Poco, no todos no era que sabían. Ya había los que sabían eso. Tenía que ser profesional para no... para no dañar y hacerlo bien. ¿Nos podía comentar sobre el árbol la caoba? Sí, no sé yo. La caoba. La caoba por aquí no hay, no nace. Esas son matitas que les regalaban por allá en las escuelas, los muchachos que estaban en Palmar en la escuela. Les regalaba un señor de aquí a Pancho Pinargote, les traía semillas, no sé de dónde traía semillas. Y sembraron por aquí esas matas. Aquí tenía uno que llamaba amarillo. Ese lo tumbé porque me botaba pura espina. Ese buena madera tenía. El amarillo. El amarillo. Sí. Buena madera. Pero la caoba también era de buena madera. Buena madera. Y el amarillo sí ha tenido aquí usted. O Y sea, había uno, lo tumbé porque me botaba muchas semillas. ¿por qué lo tumbó? Así, botaba muchas semillas, es pura espina. Eran montones. Ahí recogía hasta un saco llenito de semillas para botar. Eso sí botaba semillas, pero era pura espina. Usted aplastaba una maceta de esas, metían más de 100 espinas. Eso era peligroso. Y por eso lo tumbé. Y aquí tenía otras 2 patas y me nació, ella tan altísima. Lo moché, ahí está esa paja. Esa hierba luisa que está ahí, esa como era volcán. De amarillo. Sí. Nació de cría de allá. De allá tenía otro y también lo moché. Por la espina. Pero es buena madera, ¿no? Buena madera. Buena madera, pero Es la peligrosa. mejor madera, sí, peligroso. Ya, Esa pero que espina. si nosotros ahora en el museo hemos comprado amarillo y queríamos comprar más. Es la mejor madera para un piso elegante. Yo estoy buscando amarillo. ¿Ya? Sí, agradecerle. Le damos muchas gracias por darnos sus conocimientos sobre los árboles y sobre también de cómo los aserraban anteriormente. Se le agradece de parte de la Fundación por darnos a conocer su conocimiento. Bueno, gracias. Yo también le agradezco. Estamos haciendo este proyecto que queremos que todo eso que nos ha contado usted que no se pierda, porque llegará el tiempo que la gente ni sabe Sí. qué árboles había y nosotros queremos todo lo que usted nos ha contado pues va a quedar bien guardado y lo que ahora queremos es, por eso le preguntamos, queríamos recoger semilla Claro. para hacer un vivero. Sí, pues como digo, ese amarillo que había aquí, eso sí botaba semillas. Un señor de allá de Palmar llevó un saquito lleno de semillas. ¿Y no ha quedado nada de semilla por aquí? Ahorita no hay semillas, porque es que ya lo mochamos. No ha quedado ningún árbol de amarillo para coger. Matitas parece que ya después. No, de un saco de esos que dice usted. Lo hubiéramos Ya. llevado. Claro, yo lo botaba. El llené fue para botarlo. Y el señor llegó por aquí y lo llevó para sembrar. Es la buena madera. La juventud de hoy en día casi ya no conoce tanto los árboles ya. ¿Ah? La juventud de hoy en día casi no conoce los árboles. ¿Quién?
la juventud. Los jóvenes. No, ahora ya no. A mí que me pregunte un árbol, yo casi no doy tampoco. No. Pero en tu finca hay árboles. Sí. ¿Y tu papi sí conoce? Claro, él es ingeniero agrónomo, Y él sabe así de árboles. bastante. También, igual le podemos hacer la entrevista. Donde mi padre vive, estamos viendo donde dijo él, por ahí. Ah, Por dice así. que vive al lado de donde vive el hijo de usted. Él, no, ella. no el hijo, sino que vivimos por ahí donde dice, por el río Capaperro, ¿no? Sí, sí. Por ahí vive ella. Bueno, Mis abuelos también vivieron ahí en esa casa. el río Capaperro. Buena. Camaronera bien ahí. Ya no hay ese camarón, ¿no? Ya lo mataron. Ay, pero poco ya. Mataban con veneno. ¿Para qué? Y para comer. Ah, con veneno. Apañaban y al resto lo dejaban ahí botado. Qué destrozo. Peligroso comer eso. Ya.